Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente es para mí emocionante poderme conectar con todos ustedes para celebrar a nuestro Salvador, para disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre Celestial otorgadas por medio del sacrificio de Cristo. Por supuesto, el día de hoy es un día muy especial porque la humanidad o gran parte de la humanidad recuerda a Cristo como Señor y Salvador. Así que es un momento especial. Quisiera animarles, como siempre lo hago, a que dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón para este tiempo, para este momento. Así que nuevamente te insisto en las cosas humanas. Te animo a que dediques este tiempo para disfrutar de la palabra y disfrutar de poder compartir juntos de las bendiciones del Señor. Quiero animarte a que dejes de hacer las cosas que estabas haciendo, a que nos concentremos, a que prestemos atención a este tiempo, a que ojalá lo podamos hacer en familia. Te animo a que tengas algo en que anotar, a que tengas tu Biblia a la mano, tal vez no el celular, porque si suena el celular entonces nos vamos a distraer, y juntos podamos celebrar y participar de este tiempo y de este momento. Quiero animarles, queridos hermanos, a que juntos podamos disfrutar de todo lo que el Señor nos permite disfrutar en este tiempo. Hagamos caso omiso a todas las cosas que están ahí distrayéndonos y podamos juntos compartir de la bendición de disfrutar y de compartir como hermanos y como familia en el Señor. Para todos los que se están conectando, gracias por hacerlo, gracias por unirse a esta familia que somos como iglesia. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén disfrutando de este tiempo con la familia, descansando de sus actividades. Oro al Señor para que nada les falte, para que Dios les provea abundantemente todo lo que necesitan y obviamente las relaciones y la vida en familia en este tiempo sea la mejor para cada uno de ustedes. Quisiera orar y comenzar este tiempo dedicándolo al Señor, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos permita tener un corazón dispuesto, una mente receptiva a su palabra y por supuesto que el Señor transforme nuestro corazón y hable a nuestro interior. Quisiera pedirles un favor. Hemos estado orando por un niño de 3 meses que se llama Juan Diego. Él ya había salido de la clínica para su casa, le iban a hacer atención domiciliaria, pero al parecer nuevamente se decayó en su salud y pues parece que tiene que ser llevado nuevamente a la clínica. Así que quiero pedirles el favor que sigamos orando por Juan Diego, que sigamos clamando por él, pidiéndole al Señor que haga su voluntad, que obre en su vida y por supuesto el deseo del corazón de sus padres y el de nosotros, asumo que es que él esté sano. Se llama Juan Diego, para las personas que oran, para que por favor sigamos orando y clamando por la vida de nuestro hermano. Vamos a orar entonces en este tiempo. Vamos a disponer nuestro corazón al Señor para que Él sea ministrando nuestras vidas. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él sea hablando a nuestra mente y a nuestro corazón en este tiempo y podamos disfrutar correctamente de la palabra del Señor. Así que ahí donde te encuentras, te animo a que apagues el televisor, la música, lo que sea que te pueda distraer y oremos con seriedad, con reverencia al Señor. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu y podamos disfrutar del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por el regalo maravilloso que nos das de la vida. Gracias porque hoy un día más podemos respirar, podemos existir, fruto de tu bondad, de tu poder, de tu señorío. Gracias te damos sobre todas las cosas por salvarnos, por entregarnos
una salvación y una eternidad que no merecemos. Gracias por escogernos para tener una vida eterna a tu lado. Gracias por devolvernos la condición de hijos. Gracias por redimirnos. Gracias, Señor, por justificarnos. Gracias por derramar la sangre de tu Hijo precioso en la cruz para nuestra salvación y para nuestra vida eterna. Queremos, Señor, en este día, como familia, como iglesia, como cuerpo, unirnos, Señor, a clamar, a presentarnos delante de ti, a buscar de tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros en este tiempo, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que cambies, Dios, esa racionalidad humana, terca y rebelde y necia, diabólica y animal, como lo dice tu palabra, y realmente nuestra mente reciba y obre de acuerdo a la sabiduría divina, la sabiduría que proviene del cielo. Obra en nuestros corazones necios, tercos, rebeldes, Señor, autosuficientes y sabios en su propia opinión. Y permítenos, Dios soberano, rendirnos totalmente a tu Espíritu Santo. Oramos delante de ti, de tu altar y de tu presencia, Señor. Que nos transformes internamente, que obres en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestra manera de pensar, en todo aquello que necesita ser cambiado y transformado. Te pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestra ofensa delante de ti. Perdónanos por fallarte, perdónanos, Señor, por deshonrarte, perdónanos, Señor, por no vivir de la manera que tú esperas que nosotros vivamos. Por favor, ayúdanos, Dios, para que el arrepentimiento sea verdadero, sea genuino, y nuestras vidas realmente revelen el carácter de Cristo. Damos gracias a ti, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros hogares, por todo lo que nos das y todo lo que poseemos, tenemos y somos, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de los días difíciles que estamos viviendo, de los días de prueba, nuestra esperanza, nuestro gozo descansan en ti. Gracias porque tenemos la convicción por medio de tu palabra de que sin importar lo que pase y ocurra, nada nos podrá separar del amor de Dios. Gracias, Señor, porque tengamos mucho o poco en casa, sé que hemos visto tu misericordia, tu bondad y tu amor expresado a través de recibir y tener y poseer las cosas que necesitamos. Gracias por un techo, por un lecho en el cual dormir, por un abrigo, por un vestido, por un calzado, por un alimento, por una bebida, por unas comodidades. Gracias, Dios, porque no estamos solos, estamos con nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú nos das y nos das y nos das de manera fiel y permanente en todo aquello lo que nosotros necesitamos. Gracias, amado Señor, porque nos bendices de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Gracias porque estamos sanos, porque estamos protegidos, porque tenemos una casa en la cual, Señor, pasar una cuarentena. Oramos, Dios, en acción de gracias, reconociendo que todo proviene de ti, que todo es tuyo, que nosotros somos simplemente administradores y beneficiarios de tu infinita gracia, de tu bondad, de tu poder, de tu autoridad y de tu señorío, Señor. De ninguna manera lo que tenemos proviene de nuestro esfuerzo, es fruto de tu bondad y de tu gracia. Clamamos a ti suplicando que proveas, bendigas, extiendas tu misericordia y gracia a aquellos que lo necesitan, a aquellos que no tienen lo suficiente, a aquellos que le falta, a aquellos que están pasando tiempos difíciles. Oramos por las personas de la iglesia, de nuestra congregación, por cada familia, cada hogar, cada vida, suplicándote, Señor, por las personas que tal vez no nos hemos enterado, no sabemos si están mal. Por favor, bendíceles, ayúdales, amado Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos, amado Señor. Toca nuestros corazones para ser sensibles al prójimo y bendecir a aquellos que sepamos, Dios, que están pasando en necesidad. Damos gracias por nuestra iglesia y te pedimos, Dios, que sigas proveyendo a tu iglesia todo lo que necesita en cuanto a las finanzas, en cuanto al pago de obligaciones, en lo que tu iglesia sigue funcionando. Señor, bendice cada enseñanza, cada transmisión, cada audio, cada video, cada ministerio, cada persona, cada familia, y como iglesia, Señor, seamos protegidos, guardados y bendecidos
por la gracia de tu mano bondadosa. Por supuesto, Señor, clamamos por las necesidades particulares de todos, tú las conoces, y te pido, Señor, que de acuerdo a tu sabiduría y conocimiento obres en la vida de todos mis hermanos, Señor. Bendigo sus hogares, sus familias y todos sus asuntos. Damos gracias por la vida de Juandi, Señor. Gracias por este bebé que a ti te plació traer a la vida y que hoy, Señor, tú cuidas. Gracias porque aunque haya tocado volver al hospital, Señor, sabemos que tú haces lo que él necesita. Así que gracias, Dios, por permitir que él nuevamente tenga la atención médica. Te rogamos que lo tengas ahí guardado, protegido, mejorando, sanando, restableciéndose, Señor. Y cuando sea el momento pueda ir a casa. Dale la fortaleza, la fuerza, la paz, el gozo, Señor, a sus padres para esperar, para confiar, para descansar en ti. Los bendecimos, amado Señor. Por supuesto, oramos por este planeta, por esta tierra, por este mundo. Por favor, sigue obrando de acuerdo a tus propósitos, a tu voluntad. Haz lo que tú quieras y ayúdanos a nosotros, Señor, a ser esperanza en medio de estos días difíciles. Bendecimos a cada nación, a las autoridades, a los cuerpos médicos, a los que sirven para atender a otros y a cada persona en esta tierra. Los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y oramos, Señor, amado Padre Celestial, pidiéndote que ahora podamos disfrutar de tu palabra, que tú nos enseñes, que tú nos exhortes. Gracias porque un viernes fuiste a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Y hoy lo celebramos y nos alegramos y te exaltamos y te bendecimos a ti, Señor Jesús, como nuestro Salvador y Rey. Te pido, oh Dios, que obres en mí como comunicador de tu palabra para hacerlo con un profundo respeto, en santidad, en pleno conocimiento y entendimiento otorgado por tu Espíritu Santo, y que el nombre de Cristo sea glorificado en este momento y tu palabra exaltada. Yo te doy gracias por el privilegio que me das de poder enseñar tu palabra. Te pido que guíes mi voz, mis gestos, todo lo que haga en este momento sea bajo tu aprobación y bendición. Damos gracias a ti, te alabamos y bendecimos, bendito Señor y Rey, gloria y honor sean a ti por siempre, oh Padre Celestial. Amén, Señor, y amén. Bueno, nuevamente bienvenidos mis hermanos a todos los que están conectados en línea. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía virtual. Para mí es emocionante siempre compartir la palabra del Señor y qué bueno que podamos juntos unirnos por este medio para hacerlo. Así que quiero animarte a que en este momento tomes tu Biblia, tomes algo posiblemente en lo cual anotar y nos dispongamos para disfrutar de este tiempo. En este momento te animo a que busques en tu Biblia Mateo 26, versos 67 y 68. Mateo 26, versos 67 y 68. Vamos a comenzar con este texto, aunque la enseñanza hoy va a incluir varios textos. No tengo un texto guía para desarrollarlo, sino que vamos a tener varios textos. Así que te animo a que anotes con rapidez, lo busques para que podamos aprovechar y disfrutar de la enseñanza. Hoy voy a iniciar una serie de enseñanzas por el tema de la Semana Santa que se llama Súplicas desde la Cruz. Súplicas desde la cruz. Quiero compartir la enseñanza de las 7 palabras que el Señor Jesucristo compartió en el madero, en la cruz. Por cuestiones de tiempo y para hacerlo bien, creo que es importante dedicar un tiempo mayor para poder explicar cada una de las palabras. Así que en esta tarde quiero comenzar con las dos primeras súplicas desde la cruz, y los textos son textos varios para que podamos comenzar a estudiar la palabra. Mateo 26, versos 67 y 68 dice: Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo:
profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Si ustedes no tienen conocimiento de lo que estoy leyendo, el Señor Jesucristo ha sido llevado al Sanedrín, están inventando toda una serie de argumentos para acusarlo delante de Herodes, de Pilatos, de todas las leyes que fueran pertinentes para poderlo llevar a la cruz. A él le tapan los ojos y le escupen, le golpean con puño en la cara, le dan bofetadas. Así que quiero que pensemos en este momento lo que físicamente el Señor Jesucristo empieza a sufrir antes de ir a la cruz. Nosotros pasamos rápidamente al escenario de la cruz a escuchar o a predicar o a tratar de entender el significado de las palabras de Cristo en la cruz, pero antes de que Él fuera a la cruz, Él padeció mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. El sufrimiento de Cristo no fue cuando ya estaba colgado en la cruz. El sufrimiento de Él empezó tiempo atrás. Ya lo vimos en otro momento. Él sudó de tal manera que parecían gotas de sangre en una angustia intensa cuando estaba en Getsemaní. Dice la palabra que oraba intensamente al Señor por la angustia que sentía. Antes de ir a la cruz, ya Él había sufrido maltrato físico. Imaginémonos que alguien te escupe en la cara. No sé si eso sea agradable para ti, al Señor le escupieron en la cara. Y quiero que pienses en esos detalles, quiero que lo imagines, porque es que nosotros no hemos entendido lo que significó para el Señor Jesucristo entregar su vida por nosotros. Siendo Dios, no escatimó el ser como hombre. Y como hombre sufrió la humillación de ser escupido en su cara. Dice la palabra que le dieron puñetazos. Yo realmente no quiero hacer el ejercicio, pero imagino que un puño, por muy débil que sea uno, en la cara debe doler, sobre todo en el lugar que te golpeen. Yo recuerdo que cuando era pequeño tuve una pelea siendo muy pequeño, tendría unos 8 años tal vez, y con un niño discutimos y el niño me pegó y me reventó la nariz. Él tenía como 8 años y a mí me dio tanta rabia que yo le devolví el puño y le reventé la nariz. Solo hubo 2 puños, uno de él y uno mío. Los dos nos reventamos la nariz y nos pusimos a llorar y cada uno se fue para su casa. Imaginémonos el puño de un adulto golpeando con ira el rostro de otra persona y además dándole cachetadas a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, verso 26 al 31. Dice la palabra, Mateo 27, verso 26 al 31. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ya lo habían escupido, ya le habían golpeado la cara, ya lo habían abofeteado, y ahora la palabra nos está diciendo que después de todo el juicio donde exoneran a Barrabás y van a enviar a Jesucristo a la cruz, los soldados romanos azotan a Cristo. Luego le ponen una corona de espinas. Entonces imaginémonos cuando usted ha sentido incomodidad en su cabeza porque una gorra le aprieta. ¿Qué es tener una corona de espinas clavándote en la frente, en las sienes? Dice la palabra que le dieron una caña, pero le pegaban en la cabeza con la caña. Yo no sé si usted cuando pequeño alguna vez le dieron un coscorrón, o tal vez usted mismo se los da cuando dice tonto, tonto, tonto. Imagínese que con un palo te están pegando en la cabeza. La cabeza es un lugar muy sensible por lo que la piel está tan cerca al hueso. Esto es muy delgado.
es muy sensible, y nuevamente escupían al Señor, lo escupieron los judíos, lo escupieron los soldados romanos. Esto era una humillación absoluta a su humanidad. Antes de ser crucificado, Jesucristo fue flagelado, escupido, golpeado, humillado, escarnecido. Durante el Imperio Romano se utilizaban estas ofensas para humillar a los reos. Cuando una persona era considerada enemigo del Estado, los romanos hacían todo lo posible para humillarlo y obviamente para enseñarle a los demás que no se podían meter con el Estado. Para que terminara en crucifixión, tenía que ser considerado un alto criminal, haber cometido unos grandes delitos, y esto servía como escarmiento y como mensaje para el pueblo de que no se podían burlar del Estado. El castigo solo se aplicaba a esclavos y a criminales. No era normal que un romano muriera de esta manera. Todos los que eran condenados debían morir, y un criminal era condenado a morir en la cruz. A veces el reo moría simplemente con los azotes. Es impresionante entender que Cristo haya resistido solamente los azotes. ¿Por qué? La flagelación hebrea consistía en 39 azotes. Era un látigo con bolas en la punta de cuero, con hueso, con metal. Así que cuando se daba un latigazo, arrancaba la piel, rasgaba la piel. El castigo romano podía ser indefinido. Los judíos lo hacían 39 veces. El romano podía golpear donde quisiera y las veces que quisiera. Entenderíamos que fueron 39 azotes solamente. Pero esto era tan brutal que a veces el reo moría simplemente con los azotes. Sin embargo, Jesucristo soportó todo este castigo. Así que antes de ir a la cruz, fue azotado posiblemente 39 veces con su carne rasgada, perdiendo sangre. Imaginémonos los efectos de la flagelación. Como consecuencia, su espalda debió haber quedado ensangrentada, las laceraciones que habían rasgado sus músculos, las venas, los tendones rasgados por el látigo. Así que entendemos que él sufrió hemorragias externas, internas. El sufrimiento de Jesús cuando iba al Gólgota se explica en que los golpes de la flagelación provocaban contusiones en el dorso, en el pecho, con dolor, con inflamación de la pleura, lo cual generaba respiración dolorosa. Él no podría respirar. Además, su corazón debería estar acelerado, porque una persona flagelada tiene que bombear más rápidamente por la sangre que está perdiendo y la carencia de oxígeno. Así que esto también podría bajar o subir la presión sanguínea. Esto le podría provocar desmayos. La persona comienza a sentir sed por la deshidratación y la pérdida de sangre. Esas fueron las condiciones físicas en las cuales Cristo fue a la cruz. Así que el sufrimiento no fue solamente en la cruz, fue antes. Él fue a la cruz vuelto nada físicamente. Además de ir en esa condición física, el Señor Jesucristo tuvo que cargar, fue obligado a llevar un tronco de madera donde él mismo iba a ser crucificado. Ese tronco de madera tenía que tener el ancho y el peso y la resistencia suficiente para poder resistir un cuerpo humano. Eso no era cualquier tabla, cualquier tablón. Tendría que ser algo grueso, macizo, pesado. Él además tenía que subir una colina. Mientras hacía eso, el pueblo lo seguía, unos se burlaban, otros llorando. Mientras cargaba la cruz, los mismos soldados seguían azotándole. Así que es fácil entender por qué él se cayó, por qué él se resbaló y por qué fue necesario que le pidieran ayuda a Simón de Cirene para que lo ayudara. Jesús físicamente no podía. Quiero que pienses en ese escenario si tú resistirías físicamente algo de toda la suma de las cosas que hicieron con nuestro amado Señor Jesucristo.
Hermanos, esto no es para que miremos al Señor simplemente como pobrecito, es para que entendamos lo que significa la cruz. Eso no fue fácil para el Señor. Él fue como humano, Él sufrió y sufrió y sufrió a causa tuya, a causa mía. Lo hizo en obediencia al Padre, por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros vemos la cruz y ya, normal, es una decoración, es algo bonito, me recuerda a Cristo, y yo no quiero pensar en Cristo sangrando ni eso, pobrecito. No, es importante que entendamos lo que Él tuvo que pasar para que tenga sentido para nosotros. Él, estando en el Gólgota, fue despojado de sus vestiduras, fue clavado en la cruz con clavos en sus extremidades. Para ese entonces la cruz era la muerte más cruel, era el castigo más cruel y estaba destinado solamente para los peores criminales. La cruz es símbolo de maldición. No era un lugar bonito, no era un lugar agradable. Así que cuando nosotros cargamos una cruz en un collar, en una pulsera, debemos recordar a aquel que se hizo maldito a causa de nosotros. No es simplemente cargar la cruz porque se ve bonita, porque se ve muy espiritual o porque es protección. Debemos tener un entendimiento de lo que Cristo vivió y cómo llegó a esa cruz para que nosotros hoy disfrutemos del sacrificio de Cristo en la cruz. Isaías 52:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Familia, quiero que pienses en cómo sería el rostro de Cristo en la cruz. Que Isaías nos dice que estaba tan desfigurado, tan golpeado, tan maltratado, que no parecía humano. Nuestro Señor Jesucristo no fue a la cruz como nos lo muestran en las fotos, un rostro perfecto, con sus ojos claros y su barba perfectamente peinada y peluqueada y su cabello largo y hermoso. La Biblia nos dice que tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y Cristo soportó eso para que tú y yo podamos estar relajados en la casa un Viernes Santo disfrutando de la salvación. Ese es nuestro Salvador. Ese es el Cristo que tenemos. Ese es el Dios que se hizo hombre por nosotros. Hermanos, a veces me gusta preguntar a las personas si estuvieron en la crucifixión. Y pues la respuesta natural es, pues no, yo no estuve en la crucifixión. Hermanos, si tú no estuviste en la crucifixión, tú no fuiste redimido. Ya que en el Calvario, Cristo se convirtió legalmente en el culpable por tu pecado y por mi pecado. Cada uno de nosotros debía estar ahí para poder disfrutar de lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo en la cruz, legalmente delante de Dios, se hizo culpable por tu pecado y por mi pecado y por nuestros pecados. Los que no estuvieron allí van a morir en sus pecados. La cruz fue un instrumento de muerte, de crueldad, y hoy se usa sin entendimiento de lo que representa. Lo importante no es solo saber que Cristo murió por mí, sino cómo Cristo murió por mí. La cruz se usaba para humillar y era un objeto de maldición. Así que antes de hablar de las 7 palabras, creo que era importante que entendamos en qué condición física Cristo pronunció esas palabras. Cristo no lo hizo en una cruz ahí relajado o recién subido. Él lo hizo después de haber subido una montaña con un tronco abofeteado, golpeado, escupido,
azotado, menospreciado, burlado, más la carga emocional, espiritual. Ya Pedro lo había negado, había llorado en el Getsemaní. Sus discípulos lo habían dejado solos, su mamá lo seguía a la distancia y ella veía cómo su mamá lloraba por él. Y además se estaba preparando para recibir sobre él mismo todos nuestros pecados. Y sin embargo, el Señor Jesucristo saca fuerzas de lo más profundo de su humanidad y proclama en voz audible y entendible para que lo pudiéramos conocer 7 palabras. Así que esas palabras deben tener una gran importancia para cada uno de nosotros por el gran significado que cada una de ellas tiene y lo que representa para nosotros. Quiero compartir las 2 primeras. La primera palabra fue la súplica por perdón. Estamos viendo la enseñanza de las súplicas desde la cruz y la primera súplica es la súplica por el perdón, la súplica por perdón. Dice en Lucas 23:24, lo leo en la versión de la Biblia de las Américas, dice la palabra, Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado el tema del perdón? ¿Cuántas predicaciones hemos tenido acceso? De pronto hasta lo hemos predicado nosotros. El perdón siempre suena como una idea maravillosa hasta que nosotros somos los que tenemos que otorgarlo. Nos encanta hablar del perdón y escuchar del perdón mientras no seamos nosotros los que tenemos que otorgar perdón a otros. ¿Por qué? Porque siempre se pone por encima los argumentos de lo que nos hicieron, de cómo me fallaron, cómo me traicionaron, cómo me mintieron, cómo me lastimaron, cómo hicieron cosas contra mí, y siempre tenemos eso como argumento y siempre lo sacamos a la mesa y nadie ha sufrido como yo y nunca he sido, siempre he sido una víctima y todos están contra mí y nadie me quiere y pobrecito yo, y que los demás vean a ver qué hacen y que te perdone Dios, pero yo no te puedo perdonar. El problema es que si nuestra salvación descansa en el perdón de nuestros pecados, nosotros no podemos disfrutar de la salvación si no otorgamos perdón a otros. Y Cristo nos deja una enseñanza fundamental en este sentido en la cruz. O sea, estando clavado, después de todo lo que pasó, Él empieza su enseñanza a través de esas palabras, otorgándonos lo más importante. Me llama tanto la atención que Jesucristo, Él mismo, Él tenía el poder por Él mismo, por ser Dios mismo, de otorgar perdón. Sin embargo, Él le dice a su Padre, no me corresponde a mí, te corresponde a ti. Así que clamo a ti, mi Padre, así con su rostro desfigurado, su rostro que no se reconocía, Él dice, Padre, a ti, el único que puede perdonar pecados, te pido que perdones los pecados porque no saben lo que hacen. La primera súplica en la cruz fue para pedir perdón por los enemigos. Así como lo escuchaste, por los enemigos. Sácate de la cabeza que tú eres bueno. Sácate de la cabeza que tú eres buena gente, de que tú eres digno del cielo, de la gloria celestial, porque regalas mercados, porque no has robado a nadie, porque eres fiel en tu casa. Tú no eres bueno por cuanto todos pecaron. Es posible que seas una mejor persona que tu esposo, que tus hijos, que tu vecino, que tu mamá. No tienes tantos pecados como los demás, pero eso no te autoriza para decirle a los demás que eres mejor que ellos. Todos somos pecadores. Cristo no iba a ir a la cruz a morir por aquellos que no eran pecadores. Eso no tiene sentido. Es importante que entendamos que por nuestra naturaleza pecaminosa somos enemigos de Dios.
Así que cuando Cristo dice, Padre, perdónalos, su súplica en la cruz no es por amigos, es por enemigos. ¿Cuán difícil es perdonar a nuestros enemigos, hermanos? Si nosotros no somos capaces de perdonar ni siquiera a los que nos aman o a los que amamos y nos fallan, imagínense cuán difícil es perdonar a un enemigo, alguien que intencionalmente me hace daño. La cruz cobra sentido cuando tú entiendes que eres enemigo de Dios. Cristo muere pidiendo perdón por los enemigos de su Padre. Él oró por lo que era imperdonable. Nosotros no merecemos ser perdonados. Nosotros no hemos hecho nada para merecer el perdón. Por el contrario, seguimos acumulando pecado. Hermanos, sé que nos gusta categorizar los pecados. El que es adúltero no merece el perdón, el que es violador no merece el perdón, el que es asesino no merece el perdón. Pero yo que soy chismoso, que juzgo, que soy engreído, que soy vanidoso, que soy terco, que soy rebelde, eso sí no tiene problema, Señor. No, el pecado ofende el carácter de Dios. Y el Señor en su santidad no puede tener comunión con el pecado. Así que todos los que hemos pecado somos enemigos de Dios y no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser perdonados. Así que Cristo está orando por algo que era imperdonable. Si nosotros recibiéramos el castigo que merecíamos por nuestro pecado, seríamos consumidos y destruidos. Cristo no oró cuando ya lo habían bajado de la cruz, se habían vendado sus heridas y le habían dado de comer y se había recuperado y había descansado. Cristo no oró por eso antes, 3 años antes, 2 años antes, 1 año antes, meses antes. El Señor Jesucristo ora cuando sus heridas estaban abiertas. Cristo ora mientras estaba desangrando. Cristo ora mientras estaba colgado en la cruz. Cristo ora mientras, después de haber sido golpeado, desajado, escarnecido, escupido, en el momento donde más rencor debería haber tenido como hombre por nosotros, en lugar de demostrar venganza, odio, rencor, Él ora por nuestro perdón. Imaginémoslo, hermanos. Cuando te han ofendido, cuando te han lastimado, cuando te han deshonrado, tú no tienes ganas de pedir perdón por nadie. Y es más, justificas tus sentimientos para decir, es mi sentimiento y tengo el derecho de odiarte. Así que en este momento te deseo lo peor. Y cantamos las canciones de Rata Inmunda para darle algo de humor a la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón. Hermanos, es importante entender que Cristo, en el momento que humanamente podría haber tenido todos los argumentos para decir, quémalos a todos, lo que sale de su corazón solamente son palabras de amor y de bondad para cada uno de nosotros. Él, que era la víctima, ora por los criminales, por nosotros. Lo repito, Él era la víctima y ora por nosotros los criminales ante el Padre Celestial. En la cruz vemos las restricciones de un hombre que tenía el poder para destruir, pero que optó por perdonar. Hermanos, nosotros en muchas ocasiones tenemos en nuestras manos la posibilidad de destruir a quien nos hace daño, a quien nos ofende, y la mayoría del tiempo oramos de esa manera. Si tú me lastimas, yo te la cobro, con silencio, con ofensas, con malas caras, con ignorar de una cantidad de cosas. Cristo tenía el poder. Recuerden los milagros que hizo el Señor. Resucitó personas. Cristo tenía el poder para destruir. Y en lugar de usar el poder para destruir, usó una intercesión delante de su Padre y pide que el Señor nos perdonara. Hermanos, acerquémonos a la cruz. Acércate a la cruz. Y es posible que cuando estés muy cerca de la cruz, escuches tu nombre.
Sí, tu nombre. Porque el Señor, cuando pidió que el Padre nos perdonara, tuvo que haber dicho tu nombre y el mío, estar ahí incluidos para que nosotros pudiéramos disfrutar de ese perdón. El perdón fue ofrecido para todos, pero no todos lo reciben, no todos lo tendrán. Si tú lo recibiste, tu nombre fue pronunciado en esa frase. Dios nunca va a rebajar su nivel de justicia a nuestra ignorancia. ¿Qué significa esto, hermanos? Es posible que tú hayas pecado por ignorancia. Aún eso fue incluido en ese perdón de pecados, porque Cristo también murió por los pecados que cometimos por ignorancia. Es decir, es tan grande el beneficio que nada se quedó por fuera. Los pecados que hicimos por acción, por decisión y por omisión fueron incluidos ahí. Si se hubieran quedado por fuera, seríamos condenados. Es muy importante entender eso. Todo aquello a lo cual tú le digas que no es pecado, se quedó por fuera de eso. Entonces, si se quedó por fuera de eso, no puede ser salvo. Por eso es tan importante que a lo que es pecado le digamos pecado, no embarrada, ni falla, ni se me chispoteó. Si es pecado, fue perdonado, porque el Señor dice, Padre, perdónalos por sus pecados, no por sus fallitas, o sus errores, o sus embarradas. No hay pecado imperdonable para quienes acuden a Cristo. No hay pecado imperdonable para quienes acudimos a Cristo. No importa que alguien no te perdone o no te haya perdonado, lo que importa es que Cristo ya te perdonó. Y el que no te ha perdonado debe lidiar con ese pecado delante del Señor. Tú puedes disfrutar del perdón de tus pecados por medio de Cristo. Hermanos, ¿por qué era necesario que Cristo clamara por nuestro perdón? Porque la santidad de Dios exige un castigo divino. La santidad de Dios exige un castigo divino. ¿Y quién debía recibir ese castigo por nosotros? Su Hijo lo hizo. Por eso Cristo clama y suplica desde la cruz, Padre, perdónanos. Y aunque Dios nos perdona por medio de Cristo, nunca fue su obligación hacerlo. Cristo fue a la cruz voluntariamente, libremente, en obediencia al Padre. Él no estaba obligado, pero lo hace porque era la voluntad del Padre. Era la única manera para que nosotros disfrutáramos de la salvación. La cruz es el puente del amor redentor de Dios para cada uno de nosotros. Cuando el pecado no se toma en serio, el perdón se toma a la ligera. Hermanos, si no entendemos lo grave que es el pecado, el perdón de Dios lo vamos a tomar a la ligera. El pecado nos condena, el pecado nos aparta de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Si no entendemos lo grave que es el pecado, no podremos entender verdaderamente lo que significa el perdón. Hermano, piénsalo. Piensa en todo lo que Dios te ha perdonado. Todas las barbaridades conocidas y no conocidas y las que te faltan fueron perdonados. Valora eso para que el perdón de Dios tenga sentido. Y si el perdón de Dios tiene sentido para ti, tu manera de vivir va a cambiar y va a ser transformada. El perdón de Dios nos motiva al cambio. Si hemos realmente entendido lo grave que es el pecado delante de Dios. Es tan grave el pecado, hermanos, que incluso el arrepentimiento debe ser actualizado todos los días. Lo repito, es tan grave el pecado que aunque ya Dios perdonó todos nuestros pecados, el arrepentimiento debe ser actualizado todos los días. ¿Cómo lo explico? Cuando el Señor dice que confesemos nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonarlos, si ya perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, pues ¿qué sentido tiene que confesemos nuevamente? Es que el pecado es tan grave que nosotros tenemos que acercarnos delante de Dios todos los días para actualizar la limpieza que Él ya hizo.
es por lo grave que es el pecado que debemos hacerlo. La primera súplica en la cruz hace eco en una palabra sin la cual no podemos ser salvos: el perdón. Sin perdón no hay salvación. Cristo lo sabía, Cristo lo entendía y por eso clamó a su Padre: Padre, perdónalos. Gracias a Dios, la muerte de Cristo hizo realidad la respuesta a esta oración. No es solo que Cristo dijo eso y oró eso. Lo más maravilloso es que el Padre aceptó la oración de Cristo. No importa que el Señor responda a nuestras oraciones. Lo que importa es que el Padre aceptó y recibió y respondió positivamente a la única oración que valía la pena y que era necesaria para nosotros: Padre, perdónalos. Vamos a ver la segunda súplica, la segunda palabra y oración de Cristo en la cruz, y es la súplica por seguridad. Súplica por seguridad. En Lucas 23, del 39 al 43, en la Reina Valera, dice la palabra. Lucas 23, 39, 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, para cualquiera siempre será difícil hablar con alguien que está muriendo. Yo como pastor he tenido el privilegio de estar en el lecho de muerte de muchas personas y humanamente me es difícil entender claramente qué decirles, sobre todo si las personas, yo sé de alguna manera que no son salvas. En muchas ocasiones he orado por personas que tristemente en mi mente siento que ya están condenadas porque nunca se arrepintieron y no sé si me están escuchando. Yo les comparto el evangelio y oro con ellos con cierta tristeza. Mucho más difícil compartir el mensaje de salvación en los últimos instantes de vida de una persona. Cristo no tiene chance de evangelizar a los ladrones porque no tenía las fuerzas, porque estaba colgado en una cruz. Cosa diferente sería si los hubiera encontrado en el camino, si hubiera tenido la manera de evangelizarlos. Él está sufriendo físicamente y Él está ahí. Pero sus palabras y lo que sucedía en ese escenario fue el método de evangelización que usó Cristo para compartirle a este hombre. Este ladrón tenía que estar viendo todo lo que ocurría y tendría que tener un entendimiento de lo que estaba ocurriendo. La primera cosa que debemos entender es que Cristo debía morir en medio de dos ladrones porque había sido profetizado. Eso es lo primero para entender. Isaías 53:12 dice, Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor debía morir en medio de pecadores. No tenía sentido que muriera en medio de justos, porque Él estaba muriendo por los pecadores. La profecía se tenía que cumplir. Los antecedentes de los ladrones eran conocidos por todos. Cualquiera cumplía la descripción de criminal. Por eso fueron crucificados. Ellos no fueron crucificados porque hubo un juicio injusto como con Cristo. Ellos estaban ahí porque eran reconocidos como criminales peligrosos y por eso iban a la cruz. Sus delitos no serían menores, serían delitos mayores y graves. Era necesario que fueran muy malos porque los ladrones nos estaban representando y el Señor quería que nos identificáramos con ellos, no que los juzguemos. A nosotros nos gusta decir: porquería este ladrón y qué bueno por este ladrón.
Hermanos, vuelvo a lo mismo cuando hablaba de los enemigos de Dios. Tú no eres diferente a los ladrones que estaban en la cruz. Tú no eres diferente a los ladrones que estaban en la cruz. Nosotros debemos identificarnos con ellos, no vernos fuera de ellos o excluirnos como si fuéramos diferentes a ellos. Tú podrías estar ahí crucificado también por tus pecados. Lo que pasa es que no lo sabemos y no han sido públicos. Pero ahí deberías estar tú y también yo. Los ladrones sirven para identificarnos con ellos, no para que los juzguemos. No somos diferentes al ladrón de la cruz. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Es el mismo escenario. Este hombre no tenía una opción de empezar de nuevo. Es decir, él ya estaba siendo crucificado, ya se estaba muriendo, así que no tenía chance de bajarse de la cruz, de ir a pedirle perdón a las personas que le hizo daño, de ir a hablar con sus enemigos y perdonarlos, de comenzar una nueva vida, de dejar la vida de ladrón. Él simplemente estaba en las últimas. Él nunca hizo obras buenas, seguramente, nunca pisó una iglesia, pero en la cruz este hombre tuvo un cambio de corazón. Es posible que el ladrón nunca hubiese visto a Jesús, nunca hubiese conocido a Jesús, solamente hasta ese momento lo conoció. Tal vez él se imaginaba inicialmente que Jesucristo era un criminal. El otro igual tenía ese entendimiento, pero la pregunta es: ¿qué hizo cambiar al ladrón respecto a su percepción sobre Cristo y su manera de vivir, la de él? Mateo 27:42 dice, Mateo 27:42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. La gente se estaba burlando de Cristo. Recordemos que Pilato había escrito en la parte superior de la cruz este es el Rey de los judíos. Eso está en Lucas 23:38. Cuando el ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, es posible que el ladrón, al ver justamente que las personas, que el letrero estaba ahí arriba de que era el Rey de los judíos, él entendiera que él era el Mesías, y por eso le dice: cuando venga tu reino, haciendo la asociación que él tenía encima de que él era el Rey de los judíos. Cuando las personas le gritaban: sálvate a ti mismo, salvó a muchos, pero él no se puede salvar a sí mismo, él también debería haber tenido entendimiento: oiga, sí, salvó a muchos, así que él debe ser verdaderamente el Salvador. La más importante para mí es: ¿quién escuchó más cerca la primera palabra, la primera oración de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? El ladrón. Era sorprendente que él, estando crucificado, escuchara a Cristo mismo no orar por venganza, sino pidiendo que nuestros pecados fueran perdonados. Cuando nosotros necesitamos salvación, no recurrimos a una persona que está en nuestra misma situación. Así que no tiene sentido que el ladrón buscara a Cristo como un salvador si lo viera como un humano común y corriente. Cristo estaba crucificado, así que no tenía lógica decirle: oiga, hermano, sálveme. Pues porque él estaba crucificado. Es importante entender que el ladrón debía tener un discernimiento espiritual que le otorgó el Espíritu Santo para saber que él necesitaba una salvación de otro tipo. Él no estaba pidiendo salvación física. Cristo tenía el poder para que se soltara de la cruz, el ladrón bajara y saliera corriendo y se fuera, nadie lo viera, fuera invisible, se cegaran los ojos. No, el ladrón tuvo entendimiento de: oiga, me estoy muriendo, me voy a morir, pero necesito algo más importante: salvación eterna. El ladrón, no sabemos si tenía entendimiento de Cristo como Salvador antes de la cruz. Era patético ante los ojos del ladrón ver a Jesucristo, su rostro deformado, clavado, con una corona de espinas. Cristo no era digno en ese momento de ser confiable. Lo sería después de un milagro si Cristo
yo estuviera con Cristo después de que Él calmó, la tempestad, después de que alimentó a los 5,000, después de que liberó al Gadareno, después de que resucitó a Lázaro, pues ahí es fácil creer, ahí es fácil decir, oiga, necesito que me salves, llévame a tu reino. Pero en la cruz, Cristo no era digno de ser tenido como Salvador. Sin embargo, el ladrón creyó. ¿Qué necesitamos nosotros para creer en el Señor? Hoy nos cuesta trabajo creer en Cristo porque estamos en pandemia. Nos cuesta trabajo creer en Cristo porque estamos en cuarentena. Nos cuesta trabajo creer en Cristo porque el trabajo está como embolatado. Pero si Cristo nos bendice, elimina el virus, estamos en las buenas, todo está bien, ahí sí estoy dispuesto a creer. Hermanos, tenemos simplemente que creer, aunque Cristo nos parezca no digno de creer. El Señor se glorifica a sí mismo en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, en medio de la circunstancia más difícil. Ahí es cuando el ladrón busca salvación. El ladrón creyó antes de que la tierra se oscureciera. El ladrón creyó antes que la tierra temblara. El ladrón creyó antes que el velo del templo se rasgara. El ladrón creyó sin evidencia de la resurrección y la ascensión. Tan improbable como parezca, el ladrón creyó. Y así es como nosotros debemos pensar. Tal vez la gente científica diría, bueno, es que él estaba alucinando porque también se le bajó la presión sanguínea, no podía respirar, él estaba desmayado por el calor. Podemos hacer un análisis psicológico y tratar de dar una explicación humana de por qué este ladrón dice lo que dice, pero todo se trata de la inmerecida misericordia de Dios. Dios otorgó salvación y vida eterna al ladrón por su gracia. Lo único que él necesitaba era que el Espíritu Santo le permitiera creer, y él creyó en el peor momento de su vida. El Espíritu Santo estaba guiando el corazón de este hombre a Cristo. ¿Cómo? Ahí lo dice el texto, todo empezó en el relato, dice que él reprende a su amigo, a su compinche, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Miren que el ladrón no es evangelizado con Cristo te ama y Dios es bueno y Dios quiere prosperarte y bendecirte y si lo recibes todo va a salir bien. Lo primero que el ladrón entiende lo lleva a la salvación y es el entendimiento de su pecado. Él le dice a su compadre, hermano, nosotros merecemos un castigo por nuestros hechos. Lo primero que tenemos que hacer para estar encaminados a la salvación es reconocer nuestro pecado. Eso es lo primero. Él reconoce eso, el Espíritu guía su corazón y él entiende quién era el que estaba al lado. Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su conciencia se había despertado respecto al temor de Dios. Por eso dice, ¿no temes? Él admitió con honestidad que él era pecador y que Cristo era justo. Él no se justificó. Él confesó su pecado. Toma valor y le dice a Jesús, quiero que me recuerdes. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no le dice, perdona mis pecados, sálvame, bájame, hazme un milagro. Le dice, acuérdate de mí. Él no pide ser exaltado, él no pide ser honrado, él solo pide ser recordado. Su fe fue valiente, a él no le importó lo que iba a pensar el amigo ni lo que la gente estaba diciendo ahí. Él simplemente creyó y clamó al Señor. Él no hizo curso de discipulado, él no fue bautizado, él no le pidió ayuda a María diciéndole, oiga, María, interceda por mí. Él no le pidió al Señor ir al purgatorio, no le pidió al Señor, no le pidió a los apóstoles, no recibió los santos óleos. Él simplemente creyó en quien debía creer, en el único camino hacia el Padre, que es el Señor Jesucristo. Juan 3:36 dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo hay que tomar una decisión, creer en Jesucristo, pero creer de todo corazón, con una conciencia respecto a nuestra necesidad de ser santificados por causa de nuestro pecado. Es importante creer de esa manera. El ladrón no fue salvo en su última oportunidad. El ladrón fue salvo en su primera oportunidad. Esto es maravilloso. Nos gusta creer que en el último momento de vida es cuando Purundún tomó la decisión. No, fue la primera vez que él recibe esta oportunidad y la tomó. Así que, hermanos, el tiempo está corriendo. No sé cuántas oportunidades has tenido, y si no has recibido a Cristo y estás esperando a estar en tu lecho de muerte con todos tus nietos y nueras y yernos y familias, y todos rodeados alrededor de la cama diciendo, tan buena gente que era Giovanni, vamos a despedirlo, y en ese momento tú vas a decir, Señor, ahora sí me voy para el cielo, te pido perdón por mis pecados durante estos 85 años de farra, de diversión, de descontrol, de inmundicia y abominación, y Purundún, cerré los ojitos y me fui para el cielo. No, hoy hay que tomar la decisión, y si ya la tomaste, hoy tengo que seguir viviendo en santidad y esforzándome por vivir consecuentemente con la salvación. El ladrón nos recuerda que hay más gracia en el corazón de Dios que pecado en nuestro pasado. El ladrón nos recuerda que hay más gracia en el corazón de Dios que pecado en nuestro pecado. El ladrón estaba preocupado por su eternidad, no por su tiempo en la tierra. El ladrón no pidió que lo bajaran, que lo sanaran, que lo libraran. Él pidió por su eternidad. Esa debe ser nuestra preocupación. Hermanos, nosotros vamos a estar en el cielo eternamente y para siempre por medio del sacrificio de Cristo. Esta tierra va a pasar, todo esto va a pasar, esta tierra se marchitará y el reino de Dios será restablecido. Cristo le confirma que era salvo. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, esto es todo lo que necesitamos saber. Cristo nos da la garantía de nuestra salvación. No necesitamos más. No necesitamos ver más milagros ni cosas sobrenaturales. Solamente la palabra de Dios es suficiente para que tengamos certeza de nuestra salvación. Querida familia, ha sido un privilegio para mí compartir esta preciosa palabra. Quiero invitarles a que el domingo sigamos estudiando las palabras, las súplicas desde la cruz. Posiblemente el siguiente domingo también terminaremos con las que hagan falta. Quiero darte gracias por estar conectado y quiero simplemente terminar orando, pero animándote a que entiendas que Cristo no es un personaje de una película que nos quieren ilustrar, que fue a la cruz. Cristo fue desfigurado físicamente, menospreciado, humillado, y aún así en la cruz sacó de lo profundo de su ser fuerzas para clamar al Padre para que nuestros pecados fueran perdonados. E inmediatamente lo hace efectivo, dándole seguridad de salvación a alguien que para nuestra mente y entendimiento no podría ser digno de ser salvo. Así como él no era así, digno de ser salvo, tú tampoco lo eras o lo eres. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos otorgó la salvación por medio de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y quedamos despedidos. Señor, todo honor y gloria sean a ti. No sé qué decir, Señor, solamente que alabado seas, glorioso, eterno, magnífico, Rey. Fuiste a la cruz después de haber sido escupido, tajado, menospreciado, escarnecido, golpeado, abofeteado, con una corona que te taladraba la cabeza, haciendo fuerza en una montaña.
después de que fuiste negado por aquel que te decía que iría contigo hasta la muerte, después de haber ido solo porque los discípulos te abandonaron y solamente viendo a tu mamá, a María ahí, humana, clamando y llorando. Amado Señor Jesucristo, te honramos, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos. Eres nuestro Rey y hoy te bendecimos y te pido, Señor, que nos des entendimiento para ver la cruz desde la perspectiva bíblica. La cruz no es un adorno, la cruz no es para protegernos de las malas fuerzas y energías, la cruz no es para que nos vaya bien en la vida, la cruz es un objeto de maldición que nos recuerda que nosotros salimos de maldición a vida eterna por medio de Cristo. La cruz es el peor lugar, es el lugar donde Cristo fue degradado, menospreciado, humillado, hecho basura a causa de nuestro pecado. Así que la cruz debe recordarnos nuestra salvación y nuestro compromiso de vivir en gratitud a esa salvación. Amado Padre, te damos gracias por el sacrificio de Cristo y humildemente nos presentamos de ti para humillarnos y reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra. A ti sea todo el honor, la gloria y la alabanza, bendito Señor y Rey. Amén, Padre, y amén. Que el Señor les bendiga, familia. Muchas gracias por su compañía. Un abrazo fraternal y bueno, les animo a que nos veamos el domingo a las 10 de la mañana para tener nuestro servicio dominical y poder también presentarnos como familia, como iglesia y comunidad delante del Señor. Les amo mucho, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas en este día.